Entonces, vamos a tratar de llevarlo a ejemplos bien concretos. Parece que es Betty, ¿es usted? Sí, soy yo. Betty, súper, bienvenida. Ya, comencemos. Sean todas muy bienvenidas a esta nuestra segunda clase de Ciencias Integradas. Hoy vamos a ver cómo se produce la vida, qué es la fecundación, cómo podemos evitar este tema de la fecundación. También algunas de las características que tenemos los seres humanos y las etapas por las que vamos transitando desde que estamos en la pancita de nuestras mamás hasta que llegamos a nuestra edad adulta y lo posterior que viene después de que estamos en la edad que estamos nosotras, en la adultez, que sería la vejez. ¿De acuerdo? Para esto, pongan mucha atención a la siguiente presentación. Aquí. ¡Ay! Ya, ustedes me dicen, ¿alcanzan a ver la presentación que les estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? Ya, impecable. Porque como les adelantaba, hoy es nuestra clase número 2 de Ciencias Integradas. Seguimos con nuestra unidad número 1 relacionada con la familia. Por eso cada uno de los temas que vamos a ver en la clase de hoy, que consta de 3 sesiones, van a estar relacionadas con la conformación de nuestras familias, pero siempre desde el ámbito de las ciencias integradas. Les recuerdo, mi nombre es Dayana Zúñiga. Cualquier duda, consulta, opinión que quieran dar, activan su micrófono y la dicen porque yo no las puedo ver. ¿Ya? Hoy es 24 de abril de 2021. Y en esta sesión, específicamente en la número 1, vamos a identificar los órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos. ¿De acuerdo? Pongamos atención, porque estos órganos del aparato reproductor femenino, los nuestros, de todas las que estamos aquí conectadas en esta clase este día, corresponden a este sistema sexual, que al igual que el masculino, que ya lo vamos a ver, son los encargados de garantizar esta reproducción humana, que podamos ir reproduciéndonos, que podamos ir teniendo más y más hijos. Si no existiesen, probablemente tendríamos que tener otra forma de reproducirnos. ¿Ya? En el caso de nosotras, del aparato reproductor femenino, está compuesto por órganos internos y también externos. Los externos son los que fácilmente podemos observar y los internos son los que nos tenemos que ocupar, ya sea ir al médico y que nos pasen ese aparato para hacer una ecografía o que podemos ver en una imagen, ¿ya? En los externos tenemos los labios mayores, los labios menores y el clítoris, donde está el monte de Venus. Y en los internos tenemos la vagina, el útero, los ovarios y también las trompas de falopio. Pero esta es una introducción, ya la vamos a ver a continuación con algunas imágenes más explicativas. Porque aquí tenemos nuestro aparato reproductor femenino. De todo lo que aparece aquí, todos corresponden a órganos internos, ¿de acuerdo? Vamos a partir observando desde estos que están acá, que son dos. Son dos, a modo de huevitos, son dos ovarios, ¿de acuerdo? Estos ovarios son sumamente importantes y quiero partir desde ahí porque aquí es donde nosotras producimos nuestros óvulos, que son los encargados de poder llegar hasta la concepción, de poder llegar hasta formar a un pequeño, a un bebé, ¿de acuerdo? Entonces, los ovarios, que son dos, son los encargados de cada mes en nuestro ciclo, que ya lo vamos a ver, ir liberando óvulos que puede que si son fecundados, si se juntan con un espermatozoide, podrían llegar a tener vida, ¿ya? Entonces, tenemos los ovarios, las trompas de falopio, que en esta parte, en las trompas de falopio, que son dos también, es donde ocurre la concepción, donde el óvulo va avanzando, porque el ovario lo expulsa, va avanzando, y si ingresa un espermatozoide, es en esta parte, en las trompas de falopio, donde ¡pum! Podemos quedar embarazadas. Pero una vez que llegan y se junta el, el espermatozoide con con el ovocito,
logran viajar hasta implantarse en esta zona, que es nuestro útero. El útero es un espacio que puede ir ampliándose según la necesidad. Y es en este lugar donde los bebés crecen, ¿de acuerdo? De nuevo, tenemos 2 ovarios, son los encargados de mes a mes ir soltando, ir liberando nuestros óvulos, que si se juntan con un espermatozoide, son capaces de llegar hasta generar vida. ¿Ya? ¿Dónde es que se llegan a juntar? Porque los espermatozoides ingresan desde la vagina, pasan por el cuello del útero, pasan por el útero, suben por las trompas de falopio. Y es el óvulo el que se expulsa desde el ovario. Y aquí en las trompas de falopio es donde podrían llegar a juntarse. Y una vez que se juntan, llegan hasta el útero. Y aquí es donde se depositan y ahí es cuando comienza a crecer nuestro bebé. ¿De acuerdo? En el caso, el ovario suelta el óvulo, viaja por las trompas de falopio, no hay espermatozoides, no ocurre ese proceso, los óvulos simplemente salen. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cuándo salen y por qué salen. Ya, tenemos también el útero, que es donde es el horno, el que almacena los bebés. El endometrio, que es esta línea de acá, que ya vamos a ver que es muy importante, el miometrio, el cuello uterino y la vagina. De todo esto, cada una de estas partes tiene una función muy importante para la concepción, para poder dar a luz, para poder tener bebés. ¿De acuerdo? Porque muchas mujeres, cuando logran tener esta concepción, esta fecundación del espermatozoide con el óvulo y que ocurre en las trompas de falopio, ocurre a veces que no pueden llegar a término sus embarazos porque el óvulo fecundado en esa unión entre el óvulo y el espermatozoide muchas veces se aloja solamente en las trompas de falopio. Aquí lamentablemente no es posible tener un embarazo. Es este el lugar, es el útero, el lugar específico, diseñado de nosotras, de las mujeres, para poder almacenar a esta vida que se está generando. De nuevo, vamos un poquitito para atrás. Estamos viendo el aparato reproductor femenino y estamos específicamente en qué es el aparato reproductor. ¿Dónde se ubica? Está en la pelvis. Si nos damos cuenta que está en las caderas, el sistema óseo está en las caderas, acá está el ombligo, ¿ya? Entonces, tenemos los ovarios, que son los encargados de ir liberando óvulos. Las trompas de falopio, que es donde puede ocurrir ahí la fecundación. La fecundación, recuerden, que es cuando un óvulo con un espermatozoide logran unirse para generar vida, para generar posteriormente un feto. Una vez que ocurre eso, se deposita este óvulo fecundado en el útero y ahí es cuando comienza a crecer el bebé. Tenemos también 2 ovarios, 2 trompas de falopio, el útero, el endometrio, que es es la cubierta por lo que recubre al útero, el cuello uterino y la vagina. ¿De acuerdo? Por la vagina es por donde ingresa el pene y cuando el pene eyacula, ahí es cuando los espermatozoides ingresan al sistema reproductor femenino. Y el viaje que los espermatozoides realizan es desde acá, desde la vagina, comienzan a subir y aquí van por ambas trompas de falopio, ¿de acuerdo? Tanto por la derecha como por la izquierda. Y ambos ovarios son los que van liberando óvulos. Por lo tanto, la concepción y la fecundación puede ocurrir en una trompa de falopio o en la otra, en cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Observen ahora, eso sí, más detalles en relación a nuestro sistema reproductor femenino. Aquí está específicamente las partes más fundamentales y que pueden llegar a ser más explícitas para comprender todo este proceso. Partimos desde los ovarios, recuerden. Y fíjense acá en la imagen que está chiquitita, aparece la zona específica donde está todo esto situado en el cuerpo femenino. Partimos desde los ovarios, recuerden que son 2, dicen, son gónadas femeninas, ubicados a cada lado del útero. Tienen el tamaño y la forma de una almendra,
Fíjense que son chiquititos. En ellos se producen las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la progesterona. También se forman las células sexuales femeninas, los ovocitos, los óvulos. Seguimos por acá y nos encontramos con estas trompas de falopio, las cuales no están unidas a los ovarios, ¿ya? Sino que están cercanos. Y cuando el ovocito o el óvulo sale desde el ovario, continúan su camino por allá, pero no están unidas, ¿ya? Sino que aquí hay unos pelitos muy chiquititos que son los encargados de ir dirigiendo el óvulo por todo el aparato reproductor femenino. Dice, la número 2 son los de acá, este de acá y este de acá. Son los conductos que conectan a los ovarios junto con el útero. No están unidos, eso sí. El ovocito o el óvulo sale desde los ovarios. Salen desde acá y desde acá. Y en estos oviductos o trompas de falopio es donde puede ocurrir la fecundación. No siempre va a haber fecundación, porque no siempre que una mujer tiene relaciones sexuales queda embarazada, ¿ya? Es decir, la unión del ovocito con un espermatozoide, que ya vamos a ver qué es la fecundación. Si esto se produce, los oviductos conducen al embrión en esta etapa inicial del desarrollo hasta el útero. De nuevo, los ovarios son dos, son los que liberan óvulos u ovocitos, viajan por las trompas de falopio. En las trompas de falopio es donde puede ocurrir esta fecundación, la unión de un espermatozoide con un óvulo. Y si esto ocurre acá en las trompas de falopio, ese óvulo fecundado es transportado hacia el útero, que se puede implantar en cualquiera de estos lugares, en cualquier lugar del útero, ¿ya? También les comenté que a veces ocurre que no llegan hasta el útero, como que las trompas de falopio no logran dirigirlos hasta el útero y el óvulo fecundado queda en las trompas de falopio. Y ahí, cuando los médicos se dan cuenta, existe una intervención para poder mover este óvulo hacia el útero. Pero no siempre se dan cuenta de esto en el momento preciso y muchas veces esos embarazos son interrumpidos de manera natural. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda en relación a los ovarios y a las trompas de falopio? ¿No? ¿Todo clarito? Parece que sí. Cualquier duda, me consultan. Porque vamos a continuar ahora con el útero. Ya vimos los ovarios, las trompas de falopio y lo que ocurre también, si es que pasa esta fecundación del espermatozoide con el óvulo, cuando se juntan. En el útero, este órgano interno muscular es hueco. Se ubica en la pelvis femenina y en su interior hay una capa delgadísima que se llama endometrio, que es donde se implanta y se desarrolla el embrión, este óvulo que está fecundado. Este óvulo fecundado, una vez que llega al útero, toma el nombre de embrión. Una vez que empieza a crecer, toma el nombre de feto. Y una vez que sale, toma el nombre de recién nacido. Durante todo este periodo de gestación, el embrión ya fecundado, este óvulo fecundado que pasa a ser embrión, se queda en el útero. Y ahí es donde ocurre todo su crecimiento. Por eso cuando uno queda embarazada, claro, uno no lo siente, pero empieza a crecer y empieza a crecer. Y este útero, como es un órgano muscular, se expande hasta ese tamaño que es enorme, ¿verdad? Pero no es que esté en el sistema digestivo, no está en el estómago, no, está en el útero, ¿de acuerdo? En nuestro sistema reproductor femenino. Ya. Y el útero, si se dan cuenta, tiene esta capacidad, o sea, se conecta en realidad junto con la vagina, porque una vez que ya el feto está preparado para nacer, es por ahí por donde se expulsa, de manera natural. También hay otras intervenciones que es como cesárea, que lo sacan desde la pancita, desde el útero mismo, que ahí hacen la incisión, hacen el corte en la parte de abajo, desde la pelvis, que sería como por esta zona, para que en el útero puedan sacarlo de manera artificial. Pero la forma natural sería sacar el feto por la vagina. Y tenemos también acá la vagina, que también es un conducto muscular. Cuando normalmente la vagina se mantiene
cerradita. Pero cuando uno va al ginecólogo, por ejemplo, o tienes relaciones sexuales, también ahí la vagina se extiende para poder tanto recibir el pene o en el momento en que uno está en el ginecólogo y abre las piernas para ser examinada, también ahí la vagina se expande, se abre un poquitito para que puedan observar cómo va todo nuestros órganos reproductivos. Ya, comunica al útero con el exterior a través de una abertura llamada orificio vaginal. Su función es recibir el semen durante la relación sexual y a través de ella es donde sale el bebé hacia el exterior en el parto. También está la vulva, que corresponde a estos órganos genitales externos, que es lo que uno puede ver a simple vista cuando estás desnuda u observas a una mujer desnuda. Está formado por el monte de Venus, que es como el cuerito que queda sobre la vagina, ¿ya? Los labios mayores, los labios menores, el clítoris, perdón, el meato uretral, el orificio vaginal y el himen, ¿ya? Pongan atención a lo siguiente. Aquí tenemos exactamente la misma imagen que vimos anteriormente, pero ahora les toca a ustedes a ver cuánta atención pusieron. Si no se acuerdan, no importa, lo volvemos a repartir, a explicar. Dice así, observen este esquema. Sale el sistema reproductor femenino y les voy a pedir que por favor primero pueden escribir en cuál de estas partes es que el ovocito u óvulo se forma. Piensen. ¿Dónde se forma el óvulo? ¿Dónde se forma el ovocito? Recuerden que óvulo u ovocito son lo mismo. Pero ¿en cuál de esas partes es que se forma? Por favor. Por favor, escríbanlo. ¿Dónde se forma el ovocito o dónde se forma el óvulo? Es lo mismo. La número 2, la letra B, dice, ¿dónde el ovocito o el óvulo es fecundado? ¿En cuál de estas partes? En la las trompas de falopio. Número 3 dice, ¿dónde es que se implanta el embrión? Cuando ya está fecundado, ¿dónde va este óvulo fecundado? ¿Dónde llega el embrión? ¿Y dónde se desarrolla después? ¿Quién ya tiene la número 1? ¿Dónde se forma el ovocito? ¿En la trompa de falopio? En la trompa de falopio se forma aquí. ¿Desde aquí nace el ovocito o el óvulo? Sí. ¿Y en el ovario qué ocurre? Ahí crece, se forma. Ya. ¿Dónde se forma dónde se implanta el embrión? ¿No? Esa está difícil. No. Sí. ¿Alguien más que tenga quizás sus respuestas? ¿Coinciden? ¿Son distintas? ¿Cómo van? ¿En el útero? Ya. ¿Qué ocurre en el útero? Ahí se forma el embrión. Ya, acá se implanta el embrión. Ahí es donde crece. Sí. Ya. ¿De dónde nace el ovocito o el óvulo? De los ovarios y de ahí hace el trayecto por las trompas de falopio. Espérenme, que algo pasó. Ahí sí, ya. ¿Y en las trompas de falopio qué ocurre? Acá. Uy, no sé qué ocurre con esto. Ahí sí. ¿Qué es lo que ocurre en las trompas de falopio? Lo que usted nos señala, que en el ovario es donde se forma el ovocito o los óvulos, eso está correcto. Recuerden, en los ovarios es desde donde se expulsan los ovocitos, desde donde se expulsan los óvulos. Acá en las trompas de falopio, como bien nos decía nuestra compañera, es por donde se van transportando los óvulos, desde donde se transportan los ovocitos. Y la fecundación, cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, también ocurre acá, en las trompas de falopio. Ahí es fecundado. Y donde se implanta el embrión para que crezca el feto es aquí, en el útero. Recuerden que el útero
es muscular, es decir, se va expandiendo. Aquí, justamente en el útero, es donde se implanta el embrión, donde crece el feto y es desde donde después se expulsa el bebé. En esta parte de acá, que corresponde a las trompas de falopio, es por donde viaja el óvulo y donde se fecunda, donde se junta con el espermatozoide. En los ovarios son los encargados de liberar óvulos o de liberar ovocitos. Vamos a recordar una vez más esto ya. Con esta imagen de acá. Los ovarios, entonces, este de acá y este de acá, son los encargados de ir produciendo óvulos. ¿Ya? Los óvulos o los ovocitos son exactamente lo mismo. Y son los encargados de ir liberando. Viajan estos óvulos por la trompa de falopio. Y si ocurre la penetración y se suelta semen, viajan espermatozoides que se podrían juntar con el óvulo, generando esta fecundación. Y si se juntan, ahí este óvulo fecundado viaja por las trompas de falopio y se deposita en el útero, se implanta en el útero, para que ahí el embrión empiece a crecer y pase a ser un feto, y para que posteriormente este feto pueda salir y ser un recién nacido. ¿De acuerdo? Estas preguntitas espero que las hayan anotado y espero que hayan respondido. De nuevo, el ovocito o el óvulo, ¿dónde se forma? En los ovarios. Acá. B, el ovocito, ¿dónde es fecundado? El ovocito viaja por las trompas de falopio y es aquí en las trompas de falopio donde se puede juntar con el espermatozoide y va a ser fecundado. Cuando el óvulo se fecunda, es transportado hasta el útero, que es donde se implanta este embrión. El óvulo fecundado pasa a ser embrión. El embrión empieza a crecer y después toma el nombre de feto. Una vez que este feto crece y sale por la vagina y sale al exterior, pasa a ser un recién nacido. ¿De acuerdo? Veamos lo siguiente. Porque aquí tenemos la vagina. Cuando uno va al ginecólogo se puede observar desde esta manera. Recuerden que esto corresponde a los órganos externos de nuestro aparato reproductor femenino. ¿Ya? Y aquí en la imagen que nos aparece abajito, esta parte de acá, que es como la pielcita, es el monte de Venus, así se llama. Tenemos el clítoris, la abertura uretral, que es por donde orinamos, la vagina, es el orificio, ya vimos cómo era la vagina, cómo se ve por dentro, de forma interna. Por forma externa, tenemos acá los labios mayores, por ambos lados. Y lo que está más interno corresponden a los labios menores. ¿De acuerdo? Órgano en forma de tubo, muscular, pero es elástico, por eso se puede contraer incluso. De 12 a 10 centímetros de longitud en una mujer adulta. Conecta nuestros órganos genitales externos con el útero, con uno de los órganos principales internos. La vagina es el órgano sexual de las mujeres. En este lugar es donde se introduce el pene. Constituye el trayecto que siguen los espermatozoides hasta llegar al óvulo, como punto de salida del sangrado menstrual y también del feto hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, por la vagina es por donde ingresa el pene, quien libera el semen con espermatozoides. Esos espermatozoides viajan y llegan hasta las trompas de falopio, que es donde, junto con el óvulo o el ovocito que habían liberado desde los ovarios, viajan, se juntan, se fecundan. Este ovocito que es fecundado en las trompas de falopio viaja y se implanta en el útero. Queda ahí depositado. Ahí ya estamos hablando de un embrión.
El embrión comienza a crecer, toma el nombre de feto, posteriormente sale por la vagina y toma el nombre de recién nacido. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿No? ¿Ninguna? Ya, cualquier cosita me van diciendo, ningún problema en que me comenten alguna opinión, alguna consulta, ningún problema. Miremos lo siguiente, porque aquí continuamos hablando de la vagina, pero ya hacia estos músculos elásticos, ya está hacia esa membrana mucosa que nos ayudan a mantener saludable nuestro aparato reproductor femenino y que y que nos explican ciertas particularidades que tiene la vagina. El tercio inferior de nuestra vagina está rodeado de músculos elásticos. Gracias a ellos se controla el diámetro de la abertura. Por eso es que yo les mencionaba que la vagina generalmente está juntita, pero que en ciertas ocasiones se puede ir abriendo, ya sea cuando se realiza una relación sexual, cuando un médico requiere de observar más, cuando uno abre las piernas en cierta posición, también ocurre esto, ¿de acuerdo? Y estos músculos se contraen de manera rítmica e involuntaria cuando la mujer tiene un orgasmo. Por eso es que cuando uno tiene un orgasmo, se sienten que las paredes de la vagina como que van pegando como cierta sensación de que se está como abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Esa sería estas contracciones musculares. La vagina está revestida por una membrana mucosa. Se mantiene húmeda gracias a los líquidos producidos por las células que la recubren. Parte inferior del útero. Una pequeña parte de estos líquidos puede salir al exterior. Eso es completamente normal. Es una secreción o un flujo vaginal transparente o de color blanco lechoso. Completamente normal. Durante los años de fertilidad, el revestimiento mucoso de la vagina tiene algunos pliegues y arrugas. Pero antes de tener la menstruación y después de la menopausia, este revestimiento pasa a ser liso. ¿De acuerdo? Entonces, antes es liso, una vez que comienza la menopausia también es liso y durante es rugoso, es arrugado. Pongan atención a lo siguiente. Aquí. Porque los ovarios, que tenemos dos, que ya vimos los importantes que son de ese tamaño tan chiquitito, están unidos al útero mediante ligamentos. Además de producir las hormonas femeninas como estrógenos y progesteronas, los ovarios producen y liberan óvulos. Óvulos u ovocitos son lo mismo. Los ovocitos en desarrollo se hallan en unas cavidades llenas de líquidos, folículos, en la pared de los ovarios. Y cada folículo contiene un ovocito. Pongan atención a la siguiente. Porque hay un proceso que yo creo que todas hemos pasado, conocemos, que es la menstruación. Esto a ustedes les aparece en su libro Trabajar por la Palabra, en la página número 19. Y aquí se explica cómo la ciencia en realidad explica este proceso que es de la menstruación. Escuchen con atención, después de esto vamos a ver cómo es este ciclo menstrual, cómo en ciertos periodos de nuestro ciclo, que es personal, estamos más fértiles y más propensas a tener un embarazo. También que hay algunas fechas en las que hay menores probabilidades de quedar embarazadas. Y posteriormente vamos a ver cuáles son los métodos anticonceptivos que encontramos para no quedar embarazadas. Pero antes de eso, vamos a recordar un poquitito con lo que hemos ido viendo en esta sesión. Estamos identificando órganos reproductores femeninos y masculinos. Hemos estado hablando del aparato reproductor femenino, que junto con el aparato reproductor masculino son los encargados de reproducirnos. Gracias a ellos quedamos embarazados. Gracias a ellos hay más niños cada día. Y aquí nos encontramos. Vimos que los ovarios tienen esta función de generar óvulos o generar ovocitos, son lo mismo. Es una vez que la mujer suelta sus óvulos, pasan por la trompa de falopio. Si hay en esta oportunidad espermatozoides que se juntan con el óvulo, ¡pum!, ocurre la fecundación. Y esta fecundación que pasa en las trompas de falopio viaja, este óvulo fecundado, viaja hasta el útero y se implanta, se queda aquí.
aquí, en cualquier lugar del útero, porque en el útero este óvulo fecundado toma el nombre de embrión y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y una vez que crece, toma el nombre de feto. Y ese feto son nuestros bebés, que posteriormente son expulsados por la vagina. ¿Ya? Hasta aquí. Aquí vimos cada una de las partes, muy similar a lo que yo ya les expliqué. Vimos también las partes externas, porque todas estas son las partes internas de nuestro aparato reproductor femenino. Estas de acá corresponden a las partes externas, lo que podemos ver a simple vista. ¿Ya? Vimos también esto de acá, las definiciones de cada una. Y ahora vamos a ver el tema de la menstruación. Porque dice, la menstruación se produce durante la edad fértil de la mujer, que estimativo comienza entre los 11 y los 16 años. A veces comienza antes, sí. A veces comienza después, sí. Pero lo estimativo es de 11 a 16 en la pubertad. Y termina aproximadamente también de 45 a 55 años. Es aproximado. Hay mujeres que comienzan con su menopausia temprana mucho antes y hay mujeres que comienzan con su menopausia tardía mucho después. ¿Ya? Y en esos casos, tanto que la menstruación comience antes de la edad estimativa, que son los 11 años, o después de los 16 años, siempre hay que consultar a un ginecólogo. Lo mismo, si nuestra menopausia comienza a los 30 años, a los 20 años, que hay muchos casos, esa es menopausia temprana y también hay que consultarlo con un ginecólogo. O si ya son más de los 55 años y aún continuamos menstruando, también hay que consultarlo con un ginecólogo. Esta menstruación forma parte del proceso que prepara a la mujer para el embarazo y para su posterior parto. Cada mes en el sistema reproductor femenino ocurre una serie de cambios que se repiten y que aproximadamente van cada 28 días. ¿Puede ser más? Sí. ¿Puede ser menos? También. ¿De acuerdo? Pero si hay una regularidad, si es, por ejemplo, si dura más de 28 días, y es así, todos los meses tiende a una regularidad de la mujer, propia de cada uno. Sí, también hay mujeres que solamente menstruan una vez al año. Esas son anormalidades que deben ser consultadas con un ginecólogo, ¿ya? Porque hay formas de mantener esa regularidad en el ciclo menstrual, que serían con las pastillas, hormonas. Ya. El ciclo se inicia por la acción de las hormonas presentes en la sangre que estimulan a los ovarios, esos que ya vimos, que son los que van liberando los óvulos. Cada mes estas hormonas actúan sobre un óvulo para que madure, es decir, que esté en condiciones de ser fecundado por un espermatozoide, para que así pueda tener un bebé. Este ciclo se distingue de dos fases, la maduración del óvulo y la ovulación. Durante la maduración del óvulo, que dura 14 días aproximadamente, el óvulo madura en uno de los dos ovarios, el cual alrededor del día 14 es liberado. Y es en ese proceso que si tenemos relaciones sexuales, ingresa el pene por la vagina, libera semen, no use nada de protección, justo estoy cercana al día 14, puede ocurrir la fecundación, que va a pasar en las trompas de falopio, recuerden. Entonces, este ciclo tiene dos fases, maduración del óvulo y la ovulación. La primera fase, la maduración del óvulo, acá, el óvulo comienza a madurar. ¿Dónde? En los ovarios. Puedo tener relaciones sexuales desde todo el mes, ya, desde el día 1 hasta el día 28, mirando esta reglita que aparece acá abajo. Desde el día 1, todos los días tengo relaciones sexuales, ¿ya? Pero aquí comienza mi óvulo a madurar. Madura, 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 sigue madurando. Y aproximadamente cercano al día 14 es cuando aquí ya se libera. Y si se dan cuenta, nos aparece en un color más verde, como más detallado. Destacado, esa es la palabra. Porque aquí es donde tenemos ese proceso de mayor fertilidad. Es muy probable que si del día 13 al día 16 yo tengo relaciones sexuales, el pene ingresa por la vagina, suelta su semen y ahí van a ir los espermatozoides, es muy probable que si yo no tengo protección, vaya a quedar embarazada. Porque aquí el óvulo ya está en este proceso de ovulación.
ya se preparó. En estos primeros días de nuestro ciclo es cuando menstruamos. Menstruación, pasan un par de días en los que es muy improbable que yo quede embarazada. Pero ya desde el día 9 hasta el 20 hay una fertilidad posible. Es posible que quede embarazada. Y cuando ocurre esta fertilidad, que es más segura, que tienes muchas más posibilidades y probabilidades de quedar embarazada, son los días cercanos al día 14. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver así más adelante. Al mismo tiempo, este ovario produce estrógenos, que los estrógenos son los encargados de engrosar las paredes del útero. ¿Para qué? Para que ahí se pueda implantar este óvulo fecundado y pueda este embrión comenzar a crecer, ser un feto y posteriormente ser un recién nacido. ¿Se dan cuenta? Nuestro sistema reproductor femenino es mágico, tiene todo tan pensado para generar vida. El útero, para que así tenga la capacidad de recibir al óvulo para su posterior desarrollo, en el caso de ser fecundado. En esta segunda fase del ciclo, el ovario libera el óvulo maduro en un proceso llamado ovulación. Y así pasa por las trompas de falopio hasta el útero. ¿De acuerdo? Vamos a observar. Pero leámoslo acá y después les muestro un poquitito más. Si en su camino hacia el útero el óvulo se une a un espermatozoide, se produce la fecundación y el consiguiente embarazo. En cambio, si el óvulo no es fecundado, el revestimiento del útero se rompe y se elimina, produciéndose la menstruación. Observemos el esquema que nos aparece aquí. Dice expulsión del endometrio, los folículos maduran, el revestimiento uterino comienza a aumentar de espesor. Ovulación, el endometrio continúa aumentando de espesor, el óvulo muere sin ser fecundado. Este es un ciclo, es decir, lo que comienza aquí, termina acá, pero después comienza nuevamente, termina acá, comienza y termina. ¿De acuerdo? Es algo circular que va ocurriendo continuamente. Ya, comenzamos. Aquí tenemos la expulsión del endometrio. Se empieza, es cuando menstruamos. Menstruamos aproximadamente 5 días. Después de esto, nuestros folículos maduran. El óvulo comienza a madurar, está empezando a madurar, ¿de acuerdo? Eso todavía está en nuestros ovarios. Aquí tenemos un par de días en que la probabilidad de fertilidad es muy baja. Puede ocurrir, igual puede ocurrir, pero es más baja. Una vez que los óvulos están a punto de madurar, pasamos a una fertilidad posible. Ya cercano al día 14 es ese proceso de ovulación, donde los ovarios liberan este óvulo. En esos días, que pueden ser de 4 a 6, son las probabilidades más altas de quedar embarazadas. Si tenemos algún tipo de protección, ya que ya vamos a ver algún método anticonceptivo de cualquiera de sus áreas, esta probabilidad baja bastante. Por lo tanto, es muy probable que no quedemos embarazadas. Y en ese caso, el endometrio continúa aumentando de espesor. Se sigue preparando el endometrio porque estamos liberando estrógenos que nos está colaborando para poder tener aquí un bebé. Pero estamos ocupando esta protección. Por lo tanto, sigue aumentando. Sin embargo, este óvulo, como no fue fecundado, gracias a mis anticonceptivos, termina muriendo. Muere. Y como muere, vean acá, vuelve el ciclo. Comienza la expulsión del endometrio, la menstruación. Ese es el caso, tuvimos protección o no tuvimos relaciones sexuales, no hubo fecundación por distintos motivos. No ingresaron espermatozoides o porque mis métodos anticonceptivos hicieron de que no existiera esa fecundación, de que los espermatozoides se uniesen con un óvulo. En ese caso, lo mismo. Ya estoy menstruando, expulsión del endometrio. Comienzan mis folículos a madurar, mis ovarios se empiezan a preparar al óvulo. Estoy en este periodo fértil, llega la ovulación, sin embargo, llega la ovulación, aquí ingresan espermatozoides. Imaginemos que no me estoy cuidando con nada, ¿ya? Llega los espermatozoides y justo en el día 14 o 15 tuve relaciones sexuales, no usamos ningún tipo de anticonceptivo,
ni ninguna barrera, los espermatozoides ingresaron. Mis ovarios ya prepararon este óvulo. Entonces aquí, ¡pam!, se juntan en las trompas de falopio, mi óvulo con el espermatozoide, se juntan en las trompas de falopio, empiezan a dirigirse hacia el útero. Ahí mi endometrio está aumentando el tamaño del útero, cosa de que ahí se pueda mantener, ¿de acuerdo? Y en este caso, el óvulo no va a morir, porque el óvulo fue fecundado. Yo no usé protección, queríamos tener un bebé, tuve relaciones sexuales, en el periodo máximo de mi fertilidad quedé embarazada. Las trompas de falopio, mi óvulo con el espermatozoide se unieron, fueron fecundados, viajaron por las trompas de falopio, se depositan en el útero y ahí mi endometrio me ayuda al útero para mantener a este embrión y mi óvulo no muere, continúa vivo. Y ahí me tenía que llegar la regla y no me llegó. No empecé a menstruar. La primera señal de que estoy embarazada. ¿Por qué? Porque el óvulo no murió. Esa es la explicación de por qué cuando uno queda embarazada, no menstrua. El óvulo está fecundado. El óvulo no muere. Y en ese caso, como ya estoy en el útero, ya contengo un embrión, un óvulo que estuvo fecundado, la maduración del óvulo deja de ocurrir, porque ya mi útero está almacenando ahí un óvulo fecundado, está almacenando un embrión. Por eso cuando estamos embarazadas no hay menstruación. ¿De acuerdo? Observemos lo siguiente. Porque cada una de nosotras tiene un ciclo menstrual específico. Quien comienza a menstruar el 1 de enero, el 1 de marzo, el 1 de abril, claro, comienza acá. Pero quien comienza a menstruar, por ejemplo, el 15 de abril para ella es su día 1. Y si nos damos cuenta, la menstruación debiese durar aproximadamente 5 días, ¿de acuerdo? Por eso están marcadas de verde. En este caso ya comenzamos a menstruar, supongamos el 20 de abril. Del 20 de abril hasta el 25 de abril, nosotras estaríamos menstruando. Después pasa un día, fíjense, este día en blanco es el día de menor probabilidad de embarazo, el día 6. ¿Ya? Desde el día 7 hasta el día 21 son fechas probables para quedar embarazadas. La más cercana, eso sí, donde son mucho más altos las probabilidades de quedar embarazadas, corresponden al día 14, 2 días antes, el 12, y 2 días después. ¿Ya? Y después del día 21 hasta el día 28 de este ciclo que es personal, también hay un porcentaje bastante menor de probabilidades de quedar embarazadas. ¿Ya? Recuerden, es un ciclo menstrual personal para cada una. Lo que va a depender de cuándo comienza mi ciclo para ver cuál es mi primer día. ¿Ya? Miren, y acá nos aparece todo lo mismo que yo les expliqué. En estos primeros días, del 1 al 5, ahí es cuando estamos menstruando. La regla dura frecuentemente cerca de 5 días, puede ser 2 días incluso, 7, y continúa siendo una normalidad. Si no hay embarazo, el revestimiento del útero se desprende y se elimina del cuerpo a través de la vagina. Este sangrado menstrual también se denomina menstruación. Cuando sucede, las contracciones del útero pueden provocar espasmos. Hay algunas mujeres que sienten un dolor extremo y es debido a esas contracciones. Algunas mujeres sangran durante un corto periodo, 2 días, y otras pueden llegar a 8 e incluso 10 días. Puede ser un sangrado muy extenso, muy grande, un flujo bastante abundante, sobre todo cuando recién comenzamos, o puede ser leve. Si el espermatozoide de un hombre fecunda el óvulo, la mujer puede quedar embarazada y deja de tener la menstruación. Lo mismo que ya habíamos hablado. Fíjense, ahí tenemos del día 1 al día 5. Veamos lo que pasa después. Porque el día 14, este día que nos aparece aquí,
En general, tiene lugar entre los días 7 y 21 del ciclo. ¿Ven? Esto es lo que les mencionaba desde aquí hasta acá. A menudo cerca del día 14. Aquí, uno de estos ovarios libera un óvulo en cada ciclo, que puede ser uno al mes o pueden ser más, y ahí es cuando tenemos embarazos múltiples. El óvulo se desplaza por las trompas de falopio hacia el útero. En ese momento puede ser fecundado en las trompas de falopio por un espermatozoide. ¿De acuerdo? Lo mismo que yo ya les había explicado previamente. El número 3, que son estos días desde el 15 hasta el 28. Aquí es cuando hablábamos de cómo se empieza a engrosar este revestimiento uterino, esperando que sea fecundado el óvulo para así poder almacenar a ese feto posterior, ¿ya? Tiene lugar durante 14 días después de la ovulación, desde el día 15. En este periodo, este revestimiento del útero se vuelve más grueso. Está ahí esperando que llegue este óvulo fecundado para poder iniciar la vida, ¿de acuerdo? Si el óvulo no se fecunda, se disuelve en el aparato reproductor. En estos días, del 1 al 5, con la menstruación, la regla, el sangrado vaginal, ¿ya? ¿Cómo van hasta ahí, estudiantes? ¿Alguna duda? ¿Consulta? A ver, las voy a mirar un poquito. ¿Cómo van? ¿Dudas? Todo. ¿Consulta? No, a mí se me quedó clarito todo. Sí, de todas formas, ahí después lo podemos ir repasando, ¿ya? Súper bien, Ya. vamos a seguir. Ya. Porque ahora nos corresponde ver el aparato reproductor masculino. Aquí está de lado. Y así como nosotras, tienen algunos órganos externos, que es lo que podemos ver, y algunos órganos internos, que ahí lo podemos ver en una fotografía. Lo externo que nosotros vemos es el pene y corresponde a los testículos, ¿de acuerdo? El pene, si nos damos cuenta, en la cabeza le corresponde el glande y está cubierto por esta piel que se denomina prepucio. Internamente, aquí este conducto que aparece acá es la uretra. Es el encargado de colaborar con la orina. Tenemos acá los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, que este es súper importante, la vesícula seminal, porque si se dan cuenta, el conducto deferente está unido para acá con la vesícula seminal. Ya vamos a ver por qué. Acá está la próstata y la vejiga que almacena la orina, ¿ya? Pongamos atención a cada uno. Aquí está, perdón, en esta era una imagen de ladito, ¿de acuerdo? Acá está una imagen frontal, ¿de acuerdo? Acá está la cadera de los hombres. Observemos y vamos a partir desde sus gónadas masculinas. ¿Recuerdan cuáles eran las femeninas? Los ovarios. En el caso de los hombres corresponde a los testículos. Aquí están fuera de los órganos internos, por eso los podemos ver. Aquí nosotros podemos ver los testículos a simple vista. Si vemos un hombre desnudo, vamos a ver su pene y vamos a ver sus testículos. En el caso de los testículos, están cubiertos por piel, y esta piel es el escroto. En estos testículos, que son las gónadas masculinas, es donde se generan las células sexuales masculinas, es decir, donde ahí se generan los espermatozoides. Que los espermatozoides, recordemos, son los que juntos con las gónadas femeninas, que son los ovarios o los ovocitos, que se juntan generando la fecundación y que ahí es cuando se produce la vida en los seres humanos. Los espermatozoides. Los testículos se mantienen a una temperatura de 1 a 4 grados, mucho menor al resto del cuerpo. Porque así se mantiene como el refrigerador. Por eso están fuera. Están afuera de todo el sistema. Si estuviesen adentro, sería muy difícil mantener esa temperatura bajita. En cambio, afuera, junto con el ambiente, logran mantener una temperatura ideal para que los espermatozoides puedan cumplir su función. ¿Ya? Espermatozoides. Los testículos que están acá. Por fuerita, en la piel, se corresponde al escroto. ¿Ya? Si vamos avanzando un poquitito, nos encontramos con el epidídimo, que es esta cosita rosada que aparece ahí, donde ahí es que se almacenan los espermatozoides. En esa parte, en los epidídimos, se almacenan y maduran. ¿De acuerdo? Si continuamos desde los testículos, vamos epidídimo,
colaboran, son como el refrigerador, le llamo yo, porque son los que los almacenan y ayudan a que vayan madurando los espermatozoides. ¿Ya? Continuamos este viaje por los conductos deferentes. Cada uno de los testículos tiene sus epidídimos y sus conductos deferentes. Si nos damos cuenta, son conductos que transportan a los espermatozoides, desde el epidídimo hasta los conductos eyaculatorios, que están aquí. ¿De acuerdo? En esta parte, estas amarillas, aparecen las vesículas seminales, que en esta parte producen y secretan este líquido que forma parte del semen. Porque recuerden, cuando un hombre eyacula, no es que uno vea los espermatozoides, uno ve semen, ese líquido blanquecino. ¿De acuerdo? Entonces, los espermatozoides que desde acá, desde el epidídimo, viajan por los conductos deferentes en estas vesículas seminales, que es donde está el semen, donde se produce el semen, se juntan, ¿de acuerdo? Para así poder llegar hasta la vagina de la mujer, hacer su viaje hasta las trompas de falopio, fecundar el óvulo, para así viajar por las trompas de falopio y llegar hasta el útero. Ese es el propósito. Aquí nos encontramos con la próstata. Es una estructura que produce secreción que contribuye a la movilidad de los espermatozoides. ¿De acuerdo? Todo está pensado para poder generar la fecundación, para generar la vida. De nuevo, testículos, epidídimos. Acá se generan los espermatozoides, maduran, viajan por los conductos deferentes, llegan a las vesículas seminales, que son las que contienen el semen. Ahí se juntan los espermatozoides junto con el semen. La próstata colabora en esta secreción para poder expulsar el semen y también los espermatozoides. Y llegan aquí al pene, que es un órgano ubicado fuera de la cavidad abdominal. Si se dan cuenta, aquí aparece la piel, recubierto por un pliegue de piel llamado prepucio. Su extremo final tiene el nombre de glande y tiene dos funciones: eliminar la orina por la uretra y depositar el semen en la vagina. El semen que va con líquidos que la próstata también ayuda a que puedan salir, logrando esta movilidad de los espermatozoides. ¿Ya? Y como les mencionaba, lo último es la uretra, que es un conducto que expulsa el semen y la orina. ¿De acuerdo? De nuevo, partimos siempre desde las gónadas, como en el caso de la mujer, desde los ovarios, aquí desde los testículos. En el epidídimo se maduran y almacenan los espermatozoides, los cuales viajan por los conductos deferentes. Una vez que llegan a las vesículas seminales, ahí se juntan con el semen. La próstata ayuda a que en el semen los espermatozoides puedan viajar con un líquido. Viaja después el semen junto con los espermatozoides por el pene y son expulsados por la uretra una vez que el hombre eyacula. Si nos damos cuenta, aquí aparece la vejiga de la orina, la vejiga, que es la misma que estaba aquí. Esta vejiga pasa directamente hacia acá por el pene y por la uretra también el hombre puede orinar. ¿De acuerdo? A hacer pis. Observen este sistema reproductor masculino. Es el mismo que les mostré hacia atrás. Y ahora no me corresponde a mí explicar desde dónde salen los espermatozoides y cómo terminan saliendo por la uretra, sino que les corresponde a ustedes. Por favor, escriban desde dónde deben salir desde dónde salen los espermatozoides, cuál es el camino que hacen hasta terminar expulsándolos de su cuerpo, de su sistema. Para esto, en 3 minutitos, van a tener que señalarlo, por favor. En 3 minutitos, cómo los espermatozoides, cómo desde acá, desde el epidídimo, testículos, logran salir por la uretra. ¿Cómo se logra eso?
Ya nos queda un minutito. ¿Cómo? Recuerden, cómo desde los testículos, el epidídimo, los espermatozoides viajan hasta salir por el pene por la uretra. ¿Cómo era que pasaba todo esto? ¿Cómo van? ¿Hay alguna que ya lo haya terminado? ¿Hay alguna que pueda compartir? A ver, ¿hay alguna que ya lo tenga? ¡Uy, llegaron más! Y las estoy viendo bien. Vuelvo a mostrar acá. Ahí, para que observen muy bien. Ustedes me dicen, ¿hay alguno que ya logre explicar? Si nos equivocamos, no pasa nada, lo arreglamos entre todos. ¿Ya? ¿Cómo es este viaje que hacen los espermatozoides por el sistema reproductor masculino? ¿Cómo era que viajaban desde acá, desde los testículos, y que terminaban siendo expulsados por el pene, específicamente por la uretra? Ya. ¿Qué me dicen? ¿Están? ¿Están? ¿Hay alguien que ya quiera compartir su respuesta? ¿O está difícil? A ver, vamos a preguntar, vamos a preguntar. Se forman por el ¿Ya? epididimo ¿Epidídimo? ¿Ya? ¡Súper! y viajan por el escroto. ¿O no? ¿Ya? No, antes, no, el escroto es la ¿Y piel salen de por los la testículos. uretra? Ya, a ver, ya, desde acá, ya, están aquí en el epidídimo. Después, ¿qué pasa? ¿Pasan por los testículos? Por los testículos, ya, pero aquí está el epidídimo, este de acá. Sí. Se llama conducto deferente. A ver, yo tengo otra. A ver. Pasa por el epidídimo, ¿Ya? de ahí se va al conducto deferente ¿Ya? Sí. y de ahí pasa por vesículas seminales. ¿Y aquí, ahí, con quién se juntan los espermatozoides? Con los óvulos. No, los óvulos son de las mujeres. Ah, Cuando el ya. hombre eyacula, ¿qué es lo que bota? Eso blanco. El semen.
Ahí se juntan. Seminales, féculas, sí, semen. Y de ahí Súper. va la próstata y de ahí baja a la uretra. Y sale por la uretra. Expulsado, claro. Súper Expulsa por la bien, uretra. bien. ¿Quién nos está dando la respuesta? ¿Quién lo dijo? Yo, Betty. Betty. Bien, Betty. Sí, pues. Así, Betty. Como usted señala, sí. Así es. Es Recuerden, así. vesícula seminal, vesículas Seminal, sí. seminales, semen. ¿Ya? Y recuerden, cuando el hombre eyacula, lo que uno ve no son los espermatozoides, vemos ese líquido blanquecino, pero que gracias a estas vesículas seminales es que se produce. Y siempre van acompañadas de los espermatozoides, que desde acá, desde el epidídimo, es de donde salen los espermatozoides, viajan por el conducto deferente, se juntan acá con el semen en las vesículas seminales. En la próstata colabora entregando líquidos para que los espermatozoides se puedan mover. Si la próstata no existiese, los espermatozoides no podrían viajar en el aparato reproductor femenino para poder encontrarse con el óvulo. Se quedarían ahí hasta donde llegó el semen. Pero gracias al líquido de la próstata que colabora para que ellos se puedan mover, es que ocurre eso. Y una vez que pasan por aquí, pues ya está junto el semen con los espermatozoides, por el pene viajan, específicamente por la uretra, y ¡pum! Pueden salir. Súper bien, súper bien. Pongan atención porque finalizamos nuestra sesión número 1. Súper bien. Pero antes de nuestro break, que va a ser cortito, vamos a recordar un poquitito de qué estuvimos hablando en esta sesión número 1 de nuestra clase 2 del 24 de abril. Hoy nuestro objetivo era identificar los órganos reproductores femeninos y masculinos. Partimos observando que ambos son los encargados de que los seres humanos existamos. Porque gracias a ellos nosotros nos reproducimos. Gracias a ellos tenemos hijos. Gracias a ellos hay niños y hay seres humanos. ¿Ya? Vemos aquí el aparato reproductor femenino, donde los ovarios, que son 2, son las gónadas femeninas. ¿Eso qué significa? Que son las que van produciendo estas hormonas y también van produciendo los óvulos que ayudan a la vida. Cuando el óvulo, cualquiera de los dos, cuando los ovarios, cualquiera de los dos, produce un óvulo, este óvulo viaja por las trompas de falopio. ¿Ya? Aquí imaginamos, no hay ningún tipo de relación sexual. Este óvulo se implanta solito en el útero. La mujer sigue con su ciclo mensual, su ciclo menstrual. Ya pasa el tiempo, pasan los 14 días y este óvulo no fue fecundado, el óvulo es expulsado. ¿De acuerdo? Ahora, contrario, en los ovarios, sí, ocurre la maduración del óvulo, ya estuvo menstruando, es el día 14 de nuestro ciclo, el óvulo viaja por las trompas de falopio, pero sí hubo relación sexual, el pene ingresa por la vagina, el semen sale junto con los espermatozoides y ¡pum! ¡Oh! Se encontró el óvulo. Se juntaron, fecundación. Se junta el óvulo con el espermatozoide, fecundación. En este caso, el óvulo fecundado llega hasta el útero. Hay un embrión y este embrión empieza a crecer, porque el útero, recuerden que es una cavidad hueca y empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¡Oh! El embrión pasó a ser un feto y sigue creciendo y la panza nos llega por acá arriba, ¿cierto? Enorme. Luego de eso, este feto es expulsado por la vagina. ¿Por dónde ingresó este espermatozoide que ayudó a toda esta reproducción? ¿Ya? Vimos también cada una de las partes, que es ovario, útero, trompas de falopio, el cuello uterino, la vagina, y vimos aquí la parte externa del aparato reproductor femenino. ¿Qué es lo que podemos ver? Como la abertura de la uretra, la vagina, los labios mayores, labios menores, monte de Venus, clítoris y también abajito, que está el ano, que es por donde defecamos, pero que no corresponde específicamente, pero sí se señala.
Vimos cada una de las partes y aquí nos centramos en la menstruación que se produce en las mujeres en nuestra etapa fértil. Vimos que hay un ciclo que se va repitiendo, que aproximadamente dura 28 días, donde los 5 primeros días es cuando está esta pérdida del endometrio. Ese óvulo que no fue fecundado y que el endometrio fue engrosando sus paredes, todo eso se expulsa. 5 días. Un día con pocas probabilidades de embarazo y después este ciclo que desde el 7 hasta el día 21 son altas probabilidades de embarazo, específicamente en el día 14, porque ahí es cuando el óvulo ya se libera. Desde el día 7 hasta el día 13, el óvulo comienza su maduración. Los ovarios empiezan a madurar un óvulo, empiezan a madurar el óvulo. Día 14 lo expulsan y empieza a viajar por las trompas de falopio, ¿ya? Si es fecundado, si se une con un espermatozoide, este ciclo deja de ocurrir, porque las paredes del endometrio que aquí, desde el 7 hasta el 13, se empezaron a engrosar y desde el 15 al 21 se empezaron a engrosar, se quedan ahí, no se elimina por el endometrio, se quedan ahí para que el óvulo fecundado pueda dar lugar pueda dar lugar al embrión, pueda dar lugar al feto, pueda posteriormente dar lugar, expulsar a este recién nacido. Pero en el caso de que no ocurre esa concepción, este ciclo comienza igual. El endometrio es expulsado, menstruación, 5 días, empieza la maduración, empieza también a engrosar las paredes del útero, el óvulo sale, veces que puede ser fecundado, continúa y así, un ciclo. Está toda la explicación. Y después vimos el aparato reproductor masculino. Aquí está de ladito y acá está de frente. Vimos que desde los testículos, que son las gónadas, el epidídimo, que es donde se almacenan y maduran los espermatozoides, cómo ellos viajan por el conducto deferente hasta llegar a las vesículas seminales, donde ahí está el semen, se juntan. Y ya en la próstata, este líquido, esa secreción que colabora con la movilidad que tienen los espermatozoides en el semen, son luego expulsados por la uretra y que si logramos la concepción y es el justo momento preciso en que la mujer está en su periodo fértil, puede ocurrir la fecundación y ocurrir la vida. ¿De acuerdo? Esto hemos visto en nuestra sesión número 1. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Está como complicado? ¿Cómo están? Cuéntenme. Señora Rosa, ¿cómo está usted? Señora Rosa, al medio hay un micrófono que está tachado, ese es el que tiene que activar. No, parece que está con dificultades ahí. Parece que está con dificultades. ¿Cómo están? ¿Quién me puede dar su opinión? ¿Cómo están en la clase? ¿Comprendieron más o menos? ¿Hay alguna duda, alguna opinión? ¿Algo? ¿No? ¿Sí? Yo entré tarde a la clase, así que no entendí muy bien, pero No ahí entendí. es que yo sábado por medio puedo entrar, porque este sábado estoy trabajando, pero de entenderlo un poco. Pero no. Oiga, ¿y cuál es su nombre? Elizabeth Elizabeth. ¿Y su apellido, Mancilla. señora Elizabeth? Elizabeth Mancilla. Estoy con Mancilla. Claudio Gallardo. Sí. Oiga, pero lo que alcanzó a escuchar, lo que pudo estar, ¿le quedó clarito? ¿Le queda alguna duda? ¿Tenía conocimiento de esto? Sí, un poco. Pero Un no poco. mucho. Súper Sí. bien.
Súper bien. Ujú, Ya, ahora, como siempre, vamos a hacer un break de unos minutitos para que ujú. puedan revivir, tomar agüita. Si les surge alguna duda en este descanso, me la señalan y así lo volvemos a retomar, ¿de acuerdo? Vamos a tener Ujú. 5 minutitos. Eso significa que a las 11:18, con 19 minutos, nos volvemos a ver, ¿de acuerdo? 5 minutitos a tomar un café, a activarnos para volver a la clase, a nuestra sesión número 2. ¿De acuerdo? 5 minutos.
Ay, sí, están, volvieron, están por ahí, ¿me escuchan? ¿Están? ¿Han vuelto? Sí, yo Daniela, volví. Rosa, Betty, Sí, aquí estoy. están súper bien, súper bien. Ya, qué bueno, ojalá hayan tomado aire, tomado agüita, un café. Vamos a continuar con nuestra sesión número 2. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de la fecundación. Muy bien, ahí están llegando. De la fecundación. También vamos a estar hablando de métodos anticonceptivos, de lo que ustedes conocen, de los que hay, de los que pensamos que nos sirven, que sí nos sirven. Y vamos a ver cómo vamos, ¿ya? La primera sesión fue larga, nos pasamos incluso de la hora, pero espero que les haya quedado claro. Si hay alguna duda en relación a ese tema, me consultan nada más, ¿ya? No tengo ningún problema. Miremos, les voy a compartir la pantalla. Aquí. Ustedes me dicen si ven lo que les estoy compartiendo. Sí se ve. Sí, muchas gracias. Ya, porque hoy, en nuestra sesión número 2, vamos a identificar la fecundación. Ese proceso que yo les decía del espermatozoide que se reúne con este óvulo y ¡pum! Se fecunda, ¿ya? Y después de ver cómo es este proceso, que es mágico, vamos a ver los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad, ¿ya? O algunos, no todos. Vamos a partir con la fecundación. Miren, aquí hay un espermatozoide, ese que está ahí, que es como un palito, y acá está el óvulo. Este proceso se lleva a cabo gracias a ellos dos. Si a veces uno dice, ay, tal familia no pueden tener hijos, no pueden tener hijos, y a veces uno de ellos dos es el que nos falta. Cuando ocurre la fecundación, es porque estos dos gametos, tanto el masculino, el espermatozoide, como el femenino, el óvulo, se fusionan. Y así crean un individuo. ¿De acuerdo? Y esta persona que van creando, ese ser fecundado, tiene un poquitito de ambos. A veces cuando nace un niño me dice, ¡ay, se parece a la mamá! No, se tiene los ojos del papá. Pero está relacionado a eso. ¿De acuerdo? Entonces, es esta combinación de genes de ambas partes, del espermatozoide del papá con el óvulo de la mamá, que ¡pum! Forman este individuo con sus particularidades. ¿De acuerdo? Porque tenemos un proceso de fecundación. Parte desde acá, el óvulo. Tras la ovulación, que ya vimos cómo era la ovulación, el óvulo es captado por la trompa de falopio, ¿ya? Y es llevado hacia el útero. El espermatozoide, cuando tiene todas las posibilidades y todas las condiciones de poder formar vida, debido a la eyaculación del hombre, ingresa el pene por la vagina, el hombre eyacula, el semen viaja por el útero. Y es aquí, en la trompa de falopio, donde se puede producir este proceso de fecundación. ¿De acuerdo? Y fíjense en la imagen que nos aparece aquí. No es que el hombre, la mujer, solamente solamente ocupa un óvulo, pero el hombre no solamente llega con un espermatozoide, sino que son miles en cada eyaculación. Pero cuando ingresa puede ingresar solamente un espermatozoide, la mayor parte de los tiempos. Por eso solamente nacimos de uno. Pero también hay embarazos en que nacen 2 niños, 3 niños. Hay momentos en los que en un mismo óvulo pueden entrar 2 espermatozoides. Hay también procesos en el que en vez de que salga un óvulo en la mujer, salen 2. Y ahí también pueden salir 2 niños. ¿Ya? Observen lo siguiente. Porque el proceso de fecundación tiene lugar en el tercio externo de la trompa de falopio. Está como a punto de
de que el óvulo vaya hacia el útero y es donde aparecen estos espermatozoides. ¿Ya? De todos los espermatozoides que viajan, solo uno fertiliza el óvulo, formándose la membrana en la superficie del mismo que lo hace impenetrable. Entra este espermatozoide y hasta ahí nomás. Recuerden que son muchos espermatozoides, un solo óvulo. Proceso de fecundación. Cuando este óvulo fertilizado logra su capacidad para el desarrollo completo y la madre es portadora de un nuevo ser, con su propia carga genética. Entre la información genética está el sexo del nuevo individuo. También este cigoto, este nuevo ser que se está formando, se empieza a multiplicar el número de sus células. Para poder tener este organismo que somos nosotros, se necesita tener más de una célula. Por eso se empieza a multiplicar. A los 3 días, el cigoto, este óvulo fecundado, ya tiene 16 células. Y se empieza a generar este embrión. Pongan atención. El embrión. Obsérvenlo desde que está pequeñito y después parece como un pescadito. Yo siempre pensaba que es como un dinosaurio chiquitito. El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo. Mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la madre, en el caso específico del ser humano, el término se aplica hasta el final de la 8ª semana. Después ya pasa a denominarse feto, pero comienza llamándose embrión. En los organismos que se reproducen de forma sexual, la fusión del espermatozoide del hombre junto con el óvulo, esa unión es lo que se denomina como fecundación. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando ya, una vez que es fecundado este óvulo, el óvulo, comienzan a llamarse cigoto. Luego pasa a llamarse embrión. Luego pasa a llamarse feto. Y en este embrión ya hay una carga genética de ambos, del papá, de la mamá. Espermatozoide, óvulo. Esa carga genética es lo que va a ir determinando todas sus características físicas, incluso su sexo, e incluso algunas enfermedades a las que va a estar más predestinado solamente por ser el hijo de esas dos personas. En la etapa embrionaria, si lo recordamos, se va a llamar embrión hasta la 8ª semana. Cuando tiene 3 semanas desde que fue el proceso de fecundación, va a medir 1 milímetro. Es extremadamente pequeño. En esta etapa ya se pueden apreciar unos discos que formarán la columna vertebral. Fíjense, discos que formarán esta columna vertebral. El sistema óseo es el primero que empieza ahí. Ya a las 5 semanas, este embrión mide 9 milímetros, aún ni siquiera 1 centímetro. Se empieza a formar la cabeza y aparecen los miembros, las manitos, los brazos. A las 6 semanas de este embrión, mide 13 milímetros. Se alarga más la cabeza y aparecen unas depresiones que más tarde ocuparán los ojos. Son como unas pequeñas cavidades. Se alargan más los miembros y aparecen manos y pies. Todo muy chiquitito, si mide 1 centímetro con 3 milímetros. El embrión de 7 semanas ya mide 19 milímetros, casi 2 centímetros. Sí, una cosita. Su corazón empieza a latir con 7 semanas. Su cráneo y su sistema nervioso empiezan a tomar forma. Las glándulas y los pulmones dan muestra de vida y tiene solo 7 semanas. Ya a las 8 semanas de gestación deja de ser embrión, se convierte en feto y su aspecto ya comienza a ser el de un ser humano chiquitito, en miniatura. ¿De acuerdo? Este periodo, la etapa embrionaria, es una etapa bien compleja en los embarazos. Yo creo que muchos lo hemos escuchado, que las parejas dicen, no, vamos a esperar a que tenga 3 meses. Ahí lo vamos a contar. Ahí nos vamos a ilusionar, porque acá está en una fragilidad continua. Si consideramos el tamaño que tiene este embrión, desde las 3 semanas, que es 1 milímetro, hasta las 7 semanas, que son menos de 2 centímetros, es muy pequeño. Frente a eso, en este periodo ocurren muchas pérdidas e incluso hay muchas mujeres que nunca se dieron cuenta de que estuvieron embarazadas. ¿Ya? Miremos la siguiente. Aquí está.
Miremos, por favor, en las 3 semanas, fíjense cómo está. Fíjense acá, cuando ya parte llamándose feto, después de las 8 semanas. La evolución que tiene este embrión, que parte siendo extremadamente pequeño, va creciendo su tamaño y también van apareciendo ciertos elementos que son partes de nuestro organismo. Acá ya se ven los discos que nos hablaban de la columna vertebral. Acá ya comienza el cráneo, perdón, las cuencas de los ojos a señalar algo. El cráneo acá, la columna ya se está formando completamente. Acá ya comienzan a aparecer los miembros, los brazos, pero ya con más detalle. Ya a las 7 semanas ya empieza a ser como un ser humano chiquitito, pero a las 8 ya queda bien especificado que es un feto. Cuando se ha hablado acá en Chile sobre la interrupción del embarazo, muchos dicen que sea hasta esta etapa, la etapa embrionaria, que se pueda interrumpir. Eso queda para reflexión a cada uno. Yo no lo sé. Y aquí, ya cuando es feto, después de las 8 semanas, después de los 2 meses, una vez que se cumplen las etapas del embrión, se forma un nuevo ser. Ahora, ya convertido en feto, el cual se encuentra en un saco amniótico. El feto vive en este líquido tibio, algo salado y limpio. Su función es proteger al feto de los choques, facilitar sus movimientos y defenderlos de las infecciones. Miremos ahora, porque el embarazo, así como el embrión tiene ciertas etapas, ciertos periodos, el embarazo también. Aquí, ¿cuántas de ustedes han sido mamás? ¿Hay alguna que haya sido mamá? ¿Tenemos alguna mamá? Yo, Yo, Sí, súper. yo, ¿Y se acuerdan de sus embarazos? Yo sí, también. Sí. ¿Y se acuerdan de...? A ver, voy a mirarlos un poquito. ¿Se acuerdan de sus embarazos? No me acuerdo, ya se les olvidó. sí, no, yo sí. Hace 3 ¿Sí? años que estuve embarazada. Ah, reciente entonces. ¿Y se Sí. acuerda, por ejemplo, cuando era chiquitito, el embrión, antes de las 8 semanas, antes de los 2 meses? Uno no siente nada, No, pues, uno no se da cuenta. Pero no a los siente 5 nada. meses, por ejemplo. Fui, yo fui gemelar en los últimos. Y no se siente nada, pues decían que uno tenía 2 bebés adentro, pero en el momento no se sentía nada. Exactamente. ¿Y cuándo empezó a sentir a sus bebés? Como a los 4 meses. A los 4 meses. Sí, pues, miremos acá. Sí. 4 meses. Aquí. Sí. Ya en esa etapa es cuando los fetos comienzan a moverse más, están más inquietos a varias nos dicen, cómete un chocolate para ver si es que se mueve. Y claro, pues ahí uno Ujú. empieza a sentirlos. Y usted que tenía 2, me imagino. Fíjense la formación desde feto, perdón, desde embrión hasta feto. Si nos damos cuenta, sus extremidades comienzan a alargarse más, su cráneo continúa creciendo a modo general. El embarazo sigue su proceso mes a mes. Así, un feto entre las 22 y 28 semanas es capaz de abrir los ojos, moverse y tomar líquido amniótico. Casi ha logrado su desarrollo. Mide aproximadamente 36 centímetros, pueden ser más, pueden ser menos, y pesa alrededor de 1,2 kg. Así continúa su proceso hasta alcanzar la madurez necesaria para poder sobrevivir fuera del vientre materno. Así de mágico es todo esto. El parto. Cuando el embarazo llega a su final, es decir, aproximadamente a las 40 semanas o 9 meses, el feto se encuentra totalmente desarrollado. Está en condiciones óptimas para vivir en el exterior, para tener el nacimiento. El parto representa la salida al exterior del feto y de las membranas que lo envuelven. Durante este proceso se distinguen 3 fases: dilatación, expulsión, alumbramiento. En la dilatación, la cavidad entre el útero y la vagina se ensancha. Recuerden que la vagina y esos espacios que hay entre el útero, que es donde estaba el bebé, y la vagina, recuerden que eso es elástico.
se ensanchan. Expulsión. En esta fase el bebé comienza a salir. Aparece su cabeza, luego un hombro, después el otro y después ¡pum! Puede salir completamente el bebé. Por eso a veces las guaguas están al revés y no sé qué cosas hacen los ginecólogos y los matrones que los dan vuelta para que sea la cabeza primero, porque es riesgoso al revés. Y el alumbramiento, este proceso de expulsión donde sale la placenta, todo el envoltorio que está aquí que recubre al bebé, también se expulsa junto con el recién nacido. Ahora, eso es el proceso lindo, las etapas de los embriones, el embarazo, la fecundación. Pero vamos a recordar un poquitito, ¿ya? La fecundación es la unión de estos dos gametos. Tanto el óvulo femenino como el espermatozoide masculino se unen en la fecundación. Esto ocurre en las trompas de falopio de la mujer. Ahí se encuentra el óvulo que ya fue madurado y va viajando por las trompas de falopio y este espermatozoide ingresó, lo fecundó. ¿Ya? En esta fecundación ocurre este proceso en el que el óvulo fecundado viaja hasta el útero, aquí, al útero, ovarios, trompas de falopio, útero, viajó, se deposita ahí y comienza este embrión a crecer. Comienza a crecer. En la etapa embrionaria, hasta las 8 semanas, el embrión sigue su desarrollo y su crecimiento completamente normal. La mujer en su ciclo menstrual ya dejó de menstruar, primera alerta de que podemos estar embarazadas. Una vez que el embrión pasa las 8 semanas, toma el nombre de feto. Ay, disculpen un momento. El feto es esperen un poquito. Disculpen. En esta parte, el feto ya, pasó de ser embrión, fue este óvulo que fue fecundado por el espermatozoide y el embrión empezó a crecer, pasaron las 8 semanas, toma el nombre de feto. Aquí ya está cubierto por este saco amniótico, está creciendo, logra empezar a crecer y logra también empezar a tener ciertas características que nos van señalando de que ya está preparado para salir de esos meses espectaculares para él, para el feto, que fueron a estar dentro del útero materno. Después llega el parto. Pero este es el proceso cuando queremos ser mamás. Pero hay un proceso también, hay un momento en el que no queremos ser mamás y queremos evitar un embarazo. Y aquí la pregunta es para ustedes. Le voy a preguntar, a ver si está por ahí. Daniela Navarro, ¿estás por ahí? Yo salgo como Daniela Navarro, pero soy Marta Reyes. Marta, Marta Reyes, cuéntenos, ¿usted sabe de alguna forma para evitar un embarazo? Con los métodos anticonceptivos, ¿Ya? ¿Y conoce alguno? preservativos, ¿Ya? inyección, ¿Supe? ¿Algo más? ¿Esos? pastillas. ¿Ya? ¿Hay pastillas? Sí, súper. Súper. ¿Algún otro? ¿Alguien conoce algún otro método anticonceptivo? ¿O forma de evitar un embarazo en realidad? De ahí viene el té de cobre. Ya, el té de cobre. Sí. Y el que va al lado, el que lo incrustan en el brazo, Sí, ese no, no sé ¿Ya? cómo se llama esa. Ahí sí que me... El intracutáneo. Esa. Sí, pues.
súper bien. La abstinencia también es una forma de evitar un embarazo, ¿ya? Pero no siempre es muy validada. Pongan atención porque los que ustedes nombraron están excelentes, sí. No existe nada de forma natural que nos pueda evitar un embarazo más que la abstinencia. Lo otro que podría ser fijarnos en nuestro ciclo menstrual y buscar los días en que hay menores probabilidades, pero aún así podríamos quedar embarazadas. Fíjense los que aparecen aquí, porque hay una infinidad de métodos anticonceptivos, desde el condón masculino, que es algo que se compra en cualquier farmacia, hasta una cirugía esterilizadora, tanto para el hombre como para la mujer. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos y vamos a revisar en las siguientes a cabalidad solamente algunos de ellos, ¿de acuerdo? Los vamos a nombrar y después vamos a ver algunos. Condón masculino, condón femenino, píldoras anticonceptivas, anillo hormonal, inyección anticonceptiva, el dispositivo intrauterino, que es el DIU, parte anticonceptivo, calendario de días fértiles, el implante, que ese es el intracutáneo, y la cirugía esterilizadora. ¿Ya? Póngame más atención, porque el condón masculino es uno de los preservativos que más se utilizan, debido a que no solamente ayudan a prevenir los embarazos, sino que también sirven como barrera para no contagiarse de alguna infección de transmisión sexual. Esto no necesariamente tiene relación con tener múltiples parejas sexuales, sino que tiene relación con el cuidado. ¿De acuerdo? Hay algunas infecciones de transmisión sexual que los hombres tienen, que a ellos no les afectan, pero que a las mujeres sí les afectan. ¿Ya? Si nos damos cuenta, es un implemento de látex que viene en unos envases de aluminio para conservarlos. Aquí hay algunas recomendaciones. Dice, use condón siempre que tenga relaciones sexuales. Colóquese el condón antes de tener relaciones sexuales. Eso sí, tiene que estar erecto el pene para poder realizarlo. Lea las instrucciones del paquete y compruebe la fecha de vencimiento. Un condón vencido no le sirve a nadie. Cerciórese de que el condón no tenga defectos o roturas. Guarde los condones en un lugar fresco y seco. Use condones de látex o poliuteranos, o es plástico. Utilice lubricantes a base de agua o silicona para evitar que se rompa. Y abajito encontramos la forma correcta de colocarse estos preservativos. Desde que se abre, cómo se abre, no es con los dientes, sino que es con el prepicado que aparece. Cómo se coloca el condón. Como mencionaba, el pene debe estar erecto, debe estar firme. Si están circuncidados, deben tirar hacia atrás el prepucio, que es el cuero, es la piel que cubre al pene. Posteriormente, se debe apretar la puntita para así poder sacar el aire que haya quedado. Y afirmándolo desde la punta, se comienza a extender hacia la base del pene. Una vez que ya fue utilizado el condón, tiene solamente un uso. El hombre eyacula, el condón se debe sacar. Si después continúa, se debe colocar otro. Al terminar las relaciones sexuales, sostenga el condón desde su base, retírelo mientras sostiene el condón en el lugar. Posteriormente, se desecha, se bota. Este preservativo funciona como barrera, es decir, el semen que tiene los espermatozoides del hombre no alcanzan a salir. Por lo tanto, es un método bastante efectivo para prevenir el embarazo. ¿De acuerdo? Y además, como les mencionaba, para poder, o también funciona como barrera para las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades de transmisión sexual. Observemos el siguiente. Este es el condón femenino. También tenemos un condón para nosotras. No es tan masiva su venta, es más costoso además. Este condón femenino es como el que está acá abajo. Es muy similar al del varón, pero tiene como dos boquillas, ¿de acuerdo? Estas boquillas, si se dan cuenta acá, se introducen en la vagina, ¿ya? La mujer se lo introduce, viene en la envoltura con una especie de palito, que es lo que te colabora para poner de buena forma este condón femenino.
Porque la idea es que la mujer se lo coloca en su vagina y el hombre cuando ingresa con su pene en ningún momento va a tener contacto con la vagina, sino que directamente va a estar en contacto con el condón, que es algo muy similar a lo que ocurre con el preservativo masculino que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? También, al igual que el anterior, tiene una efectividad bastante alta si es que se coloca de buena manera. Porque si esto estuviese roto, el hombre eyacula y va a ser exactamente lo mismo. El condón anterior, el condón masculino, si tú estuviese roto, el hombre eyacula, puedes quedar embarazada. ¿Ya? Lo mismo acá. Y aquí al ladito nos aparece un diagrama que va explicando cómo es esto, cómo se coloca este condón femenino. ¿De acuerdo? Es más costoso, eso sí. 3 condones femeninos salen 5.000 pesos. Una caja de condones masculinos de 3 se encuentran desde los 1.500 y en los consultorios los regalan, pero el condón femenino no lo regalan. Miremos el siguiente. Aquí están las pastillas que nos decía Marta. Las píldoras anticonceptivas. Tienen distintas formas, distintas marcas, distintos valores y siempre deben ser recetadas por un ginecólogo. El condón femenino y el condón masculino no lo receta nadie. Cualquier persona puede ir a comprarlo en una farmacia. Incluso cualquier persona en su adolescencia que vaya al CESFAM y que señale que allá inició su vida sexual, le van a entregar también preservativos masculinos, condones. Las píldoras contienen 2 formas de hormonas, estrógenos y progestina. Estas hormonas se producen de manera natural en los ovarios de la mujer. Las píldoras pueden contener ambas hormonas o solamente una. Estas hormonas impiden que el ovario de las mujeres liberen óvulos durante su ciclo. Eso es lo que realizan las píldoras anticonceptivas. El condón es una barrera. El hombre va a continuar generando sus espermatozoides, las mujeres van a continuar generando sus óvulos. Pero lo que ocurre con el condón, sea masculino o femenino, es una barrera, no permite que pase. ¿De acuerdo? Pero las píldoras es distinto. Se generan hormonas que hacen que no se generen esos óvulos para que sean fecundados. ¿De acuerdo? Al igual que el anillo vaginal. Este anillo vaginal se coloca una vez al mes y se debe ir cambiando cada 28 días aproximadamente. El anillo vaginal es un dispositivo hormonal muy similar a las pastillas. La diferencia es que la pastilla se toma todos los días. El anillo vaginal se coloca una vez al mes. Es tal cual como un anillo, más o menos de este tamaño, al cual para poder introducirlo se hace como una especie de 8, se aplasta para poder ingresarlo con el dedo índice y pulgar en la vagina y después simplemente se empuja. Es un anillo de plástico flexible, sin látex, se inserta en la vagina, contiene las hormonas de estrógeno y también progesterona. Y se van liberando durante 3 semanas. Lo mismo, este anillo lo que permite es que no se generen óvulos para ser fecundados y después de esas 3 semanas este anillo se saca. La mujer menstrua y después vuelve a colocarse el anillo y ocurre exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Miremos el siguiente. Las inyecciones anticonceptivas. Estas inyecciones también contienen hormonas, así como el anillo, así como las pastillas. Evitan temporalmente el embarazo, pero no significa que me ponga una inyección y tengo 6 meses, tengo 1 año o para toda la vida. No es una vacuna, sino que como la inyección contiene muchas hormonas, por un periodo de 1 vez al mes, es muy probable que tengan que seguir inyectándose las hormonas, de manera de que el efecto sirva para lo que queremos, que es no quedar embarazadas, ¿de acuerdo? Impiden la ovulación, hacen que el moco que se produce en el cuello de la matriz se vuelva muy espeso, impidiendo el paso de los espermatozoides. Fíjense, es el tema hormonal y también una barrera para los espermatozoides. Hasta aquí, ¿alguna duda? Consulta. ¿No? Parece que no. Fíjense ahí, en el siguiente. Este es el dispositivo intrauterino. Este
dispositivo dura aproximadamente 5 años. Es así, chiquitito. Es un pequeño aparato de plástico y metal muy flexibles, de cobre. Se introduce en el interior del útero. Ahí, como está específico, ya, cuando te lo colocan y está en el útero, aumenta el flujo y dificulta el acceso de los espermatozoides. Eso es como lo principal que realiza. La fertilidad, una vez que lo sacamos, podemos quedar embarazadas. No es algo que si me lo hago nunca más voy a poder tener hijos. No, es reversible. Es ideal para las mujeres que desean usar un método continuo y sumamente eficaz. Si observamos acá, cuando nos aparecían distintas formas de métodos anticonceptivos, vimos el condón masculino y el condón femenino. Ambos funcionan como barreras para que no ingresen los espermatozoides. Tanto las píldoras anticonceptivas como el anillo y la inyección, al igual que el parche y el implante, contemplan esta entrega de hormonas que generan que los ovarios no generen sus óvulos. El DIU, que es el dispositivo intrauterino, lo que hace es generar que haya más flujo, que en esta parte van a pasar igual los espermatozoides, va a costar un poquitito, pero va a haber más flujo, es como una barrera que estaría en el útero. En el caso del parche anticonceptivo y el implante, ambos tienen una durabilidad mayor. El DIU ya vimos que aproximadamente 5 años. El parche anticonceptivo, al igual que el implante, son meses. Tanto las píldoras como el anillo y la inyección, bueno, la inyección y el anillo es una vez al mes. Las píldoras son todos los días. Los condones es cada vez que tienes una relación sexual. El calendario de días fértiles, yo les señalaba que habían algunos días en que la mujer es más fértil y hay algunos días en que es menor la probabilidad de quedar embarazada. Muchas mujeres utilizan el calendario de días fértiles para ver cuándo pueden tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección y sin el riesgo de quedar embarazadas. Sin embargo, el calendario de días fértiles funciona cuando tu ciclo menstrual es regular. Si mi ciclo de 28 días siempre yo logro que sea el día 1 y comience mi menstruación, mi ciclo va a funcionar y me va a funcionar este calendario de días fértiles. Pero si por el contrario es el día 6 y recién ahí comienzo mi menstruación, mi ciclo no es regular y por lo tanto este calendario de días fértiles se va a ver afectado. ¿Ya? A mi parecer es como muy riesgoso. Y también tenemos la cirugía esterilizadora, donde tanto la mujer como el hombre pueden realizar, ir a una cirugía para que los esterilicen. En el caso de las mujeres, si es una cirugía esterilizadora, hay algunas que sí son reversibles, pero la gran mayoría no. En el caso de los hombres ocurre lo mismo. Hay algunas que son reversibles y otras que no. ¿De acuerdo? Volvemos de nuevo. Cada vez que tengo una relación sexual, condón, femenino o masculino. Una vez al día, las píldoras anticonceptivas. Su efecto va a ser que mis ovarios no van a producir estos óvulos. Anillo hormonal, inyección anticonceptiva, una vez al mes, el mismo efecto de las píldoras anticonceptivas. El dispositivo intrauterino me lo colocan en el útero, desde la vagina, y provoca que también sea como una barrera y que además tenga ese efecto de hormonal que requiero en mi cuerpo. Dura 5 años. Parche anticonceptivo y el implante duran meses, se colocan cada ciertos meses y me van a ayudar a que... Y me van a ayudar para que no pueda, o sea, van liberando hormonas para que así no pueda quedar embarazada. Calendario de días fértiles, fijarse con mucha atención en los momentos en que uno es fértil o no lo es. Pero eso
calendario de días fértiles nos serviría siempre y cuando mi periodo y mi calendario sea regular. Si tengo distintas fechas en que comienza mi calendario, es muy probable que no sea muy fiable confiarme de que el calendario de días fértiles me va a funcionar. Y la cirugía, que puede ser para toda la vida, decidí no tener más hijos, me realizo una cirugía de esterilización, tanto yo como mi pareja, o uno de los dos. ¿Ya? Con eso hemos finalizado nuestra sesión número 2. Vamos a recordarla, eso sí. Recuerden, partimos aquí. Comenzamos identificando la fecundación, este concepto de la vida y de cómo la vida se empieza a generar desde que un hombre y una mujer deciden tener relaciones sexuales. Posteriormente, vimos los métodos anticonceptivos que existen y que nos pueden ayudar a decidir cuándo ser mamá, si es que queremos ser mamás. La fecundación. Vimos cómo este proceso en que se junta tanto un espermatozoide como un óvulo pueden llegar a fusionarse para formar a este nuevo individuo. Vimos sus procesos de fecundación, donde el espermatozoide ingresa por la vagina, gracias a la eyaculación que realizó el hombre, con semen y espermatozoides, y en las trompas de falopio se puede encontrar con un óvulo. Y si se encuentran, ingresa, se fecunda. Ocurre esta fecundación. Una vez que ocurre esto, este óvulo se implanta en el útero. Y en el útero comienza a crecer un embrión. Este embrión, hasta las 8 semanas se llama así, empieza su desarrollo, que es abismal. Ya cuando tiene recién 3 semanas mide 1 milímetro, es muy chiquitito. Pero cuando ya termina su periodo de embrión, mide casi 2 centímetros. Posterior a eso, comienza a ser un feto. Si nos dimos cuenta, en la etapa embrionaria es cuando comienza la formación de este individuo. Desde la columna vertebral, el cráneo, comienzan las cavidades de sus ojos, sus extremidades, empieza su desarrollo. Ya cuando comienza a ser un feto, todas sus capacidades comienzan a desarrollarse. Es capaz de moverse en el espacio donde está, en este líquido amniótico, puede beberlo, siente y reacciona a ciertos estímulos. En el embarazo también seguimos con este proceso, está creciendo este feto desde el primer mes hasta el 9º mes, está creciendo continuamente, ¿ya? Y una vez que está preparado para vivir en el exterior, ocurre esta instancia del parto, el alumbramiento, donde la mujer comienza con contracciones, es aproximadamente a los 9 meses, puede ser antes, puede ser un poquitito pasado de las 40 semanas, y la mujer comienza con contracciones. Su vagina comienza a dilatarse, a enhancharse. Se está preparando el cuerpo para el alumbramiento. Viene la expulsión, el bebé comienza a salir, empieza a aparecer su cabeza, los hombros, después termina saliendo completamente. Viene el alumbramiento, es cuando ya todo lo que teníamos en el útero comienza a salir. Ese líquido amniótico, esta placenta que estaba cubriendo a este feto. Y cuando nace ya el feto, que primero fue embrión, después fue feto, una vez que nace es un recién nacido. Ya vimos también que hay formas para evitar quedar embarazadas, como todos estos anticonceptivos que nos aparecen aquí, y que nos pueden servir para decidir cuándo yo quiero ser madre, o si nunca quiero ser madre, también puedo decidirlo yo. ¿Ya? Vimos que hay algunos de uso continuo y diario, como los condones, y algunos que debo tomar todos los días, como las píldoras. Hay otros que puedo utilizar una vez al mes, tienen la misma efectividad, otros que me coloco y me duran meses, como el implante y el parte, y también otros como el dispositivo, que duran un periodo de tiempo más extenso y que después lo puedo retirar y quedar embarazada o volver a colocarme otro, como el dispositivo intrauterino, que dura 5 años. También tenemos esta opción de la cirugía esterilizadora. Yo no quiero tener más hijos, puedo
eh, ir a una cirugía esterilizadora para esterilizarme, para cortar, por ejemplo, mis trompas de falopio, ligarlas. Si yo las ligo, después es reversible. Si yo las corto, no puedo tener más hijos, porque no existiría esa conexión entre el ovario y con su viaje que realice el óvulo no va a poder llegar hasta el útero porque estarían cortados. Si mis trompas están ligadas, que es como ponerles una bandita, tampoco va a ocurrir. No se va a poder desarrollar. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que hemos visto en nuestra sesión número 2. Hasta aquí, consultas, dudas, algo que no les haya quedado claro o alguna consulta que tengan relacionado con este tema. ¿Alguna consulta, duda de este tema? ¿De la fecundación, de los anticonceptivos? ¿No? Parece que no, parece que no. Ya, entonces, estudiantes, han estado súper bien. Miren, hemos pasado ya el proceso de fecundación, hemos visto los órganos reproductores femeninos y masculinos, y ahora en la tercera sesión ya nos corresponde ver cada una de las etapas del ser humano. Pero para esta sesión, para la número 3, vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan activarse, tomar un cafecito y prepararnos para nuestra última parte, que es la sesión número 3. Para eso vamos a tener 5 minutitos, ¿de acuerdo? Son las 12, hasta las 12 con 5 minutos. 5 minutitos para un café.